Vamos a empezar nuestro estudio de este día. Hemos estado estudiando acerca de ser hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores. Hacer lo que Dios nos pide, y no solamente por escuchar una enseñanza, sino lo que podemos leer en su palabra. Yo quisiera que hoy viéramos y nos lo apliquemos a nuestro corazón, que no pensemos en alguien más, sino que pensemos en quien, en tú, en que vas a escuchar este mensaje. Lo he titulado Pretextos de los pecadores para no arrepentirse. Pretextos de los pecadores para no arrepentirse. Hemos visto cómo hay personas, y no sé si sea tu caso, pero hay personas que pasan mucho tiempo buscando a Dios y no logran obtener la salvación, no logran obtener el perdón de pecados, no logran obtener lo que tanto han escuchado por durante mucho tiempo, y eso a veces pues aflige al corazón, aflige a la persona, porque dice, bueno, ¿ahora qué más tengo que hacer? Ya hice esto, ya hice aquello, pero pues no logro poder obtener la salvación. Pero al final de cuentas hay pretextos y hay cosas por las cuales impide que tú te arrepientas y obtengas la salvación de Dios. Hemos entendido que uno de los primeros pasos para poder obtener la salvación es tener un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona no tiene un verdadero arrepentimiento, ¿y qué quiere decir esto? Un abandono completo del pecado, un dar una vuelta completamente en sentido contrario a lo que era tu vida, es abandonar tu vida que antes llevabas y pedir perdón, arrepentirte, obviamente pedirle perdón a Dios y a quien ofendiste. Mientras no haya eso, un arrepentimiento, que quiere decir un abandono completo del pecado, pues no va a pasar nada, solamente a veces es sentir tristeza por lo que tú has hecho. A veces tenemos más bien remordimientos por lo que hemos hecho, pero no nos arrepentimos de lo que hicimos, y es ahí una gran diferencia en las personas, ¿no? Porque a veces sí podemos sentir culpa, ¿no? Una persona, por ejemplo, quien robó y lo agarra la policía, pues a lo mejor en el momento siente un remordimiento y dice, voy a regresar las cosas. Sí, pero eso no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento es que tienes que entender lo mal que hiciste, obviamente restituir lo que tú hiciste mal y sufrir las consecuencias de tu maldad o de tu pecado, en este caso el daño que se haya hecho, ¿no? Y por eso es importante que entendamos primeramente que para poder ser cristianos ocupamos un verdadero arrepentimiento. Mientras esto no haya, pues lo único que vamos a hacer es sentir tristeza solamente. La única razón por la cual las personas no pueden acercarse a Dios y están alejados de Él es el pecado. El pecado es lo que hace una separación, una división entre Dios y el hombre. Mientras el pecado siga en nuestro corazón, en tu corazón, no vas a poder acercarte a Dios como es debido. Sí, vas a poder tal vez leer la Biblia, entonar cantos, sentirte a veces bien, pero mientras no dejes por completo el pecado, no va a pasar nada. Y para eso lo podemos entender ahí en 1 de Juan, capítulo 5, 18. 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquí entendemos rápidamente una verdad absoluta de la Biblia. Todo aquel que es cristiano, por así decirlo, y no solamente cristiano me refiero a por nombre o religión, sino un cristiano, un hijo verdadero de Dios, donde Jesús perdonó tus pecados. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí mismo en ese libro, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, 1 de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vemos que el pecado es lo que nos separa de Dios, es una infracción incluso de los mandamientos, estatutos que Dios nos ha dejado, y todo aquel que comete pecado infringe. Es como una multa de tránsito, una multa de que te pone municipio o gobierno por algo que hayas hecho mal. Y eso viene siendo aplicado a la vida espiritual. El pecado es infracción de la ley. Podrás estar convicto a veces de pecado,
podrás a veces, como te decía hace rato, sentir tristeza, sentir que has hecho mal, pero mientras no haya un verdadero arrepentimiento, que ya entendimos que es el abandono completo del pecado, pues no va a pasar nada en tu vida. Al contrario, vas a sentir que el camino del cristiano es muy difícil. Es muy difícil y no vas a poder porque realmente no has abandonado el pecado. Y realmente la gente cuando no abandona el pecado a veces es por ligereza, porque dice, no, yo me conozco y ya sé hasta dónde. Y a veces juegas con el pecado, juegas con la tentación, por así decirlo también. Y pues es ahí donde la gente en la ligereza los lleva a no ser serios y a no dejar el pecado por completo. Porque mientras no lo dejemos no va a pasar nada en nuestro corazón, en nuestra vida. Quisiera que viéramos unas ideas seculares, ideas en las cuales la gente las tiene muy arraigadas, ideologías del mundo, por las cuales son pretextos si la gente no quiere ser cristiana. Mucha gente dice, es que así nací y no puedo cambiar. Mucha gente dice, pues así me criaron, así me formaron y es imposible para mí cambiar. Y la verdad es que vivimos en un país muy irresponsable. Incluso yo le decía hace poco a una persona, ya hablando en el ámbito secular, porque esa persona siempre busca prosperar su vida, no económicamente, sino su vida, siempre busca hacer las cosas bien. Y yo le marcaba un error que él mismo se daba cuenta que había cometido un error. Yo le decía, mira, mientras tú no entiendas ese error y otros errores que tú mismo has hecho, nunca vas a poder salir adelante. Siempre vas a estar atorado en tu vida cotidiana, nunca vas a poder ser una persona responsable, nunca vas a poder ser una persona seria mientras tú no reconozcas tu error. Eso lo podemos aplicar en nuestra vida de psicología, por ejemplo, ¿no? Mientras no reconozcamos que, por ejemplo, que somos muy tercos, mientras no reconozcamos que somos muy tercos, nunca vamos a poder entender la opinión de las demás personas, porque somos aferrados a nuestra forma de ser. Aunque sea negro, estamos aferrados que es azul. Y así lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Si decimos, es que así nací y no puedo cambiar, pues créeme que nunca vas a poder cambiar, porque estás aferrado a lo que tú crees y pues aunque todo el mundo te diga que vas mal por ahí, pues no lo vas a poder hacer, porque todo eso se transmite a lo espiritual. Y también muchas de las veces la gente le echa la culpa a otras personas. Es que pues mis papás, ellos tienen la culpa porque así me criaron, así me enseñaron y por culpa de ellos estoy amargado o amargada. Por culpa de mi papá yo tengo estas cosas y no lo puedo dejar. Y también son pretextos que la gente tiene para no arrepentirse, para no abandonar el pecado. A otras personas que le echan la culpa a Dios. No, pues es que Dios, ¿para qué me dio este estilo de vida? Me hubiera dado algo distinto. Si me hubiera dado algo distinto, pues yo hubiera sido distinto. Y la verdad es que eso tampoco es real, solamente es un pretexto. Mientras no se asuma una responsabilidad real por los hechos y por los actos que hacemos, nunca vamos a poder cambiar. Nunca vamos a poder entender nuestro pecado y nunca lo vamos a poder abandonar porque no queremos sernos responsables de lo que hemos hecho. ¿Qué más? Otros dicen, pues, según mi niñez, por eso me amargué mucho y pues no puedo cambiar. Es algo que queda grabado en mi mente y en mi corazón y no lo voy a poder cambiar y ahí va a estar por toda mi vida hasta que me muera. Pues el pecado puede ser un pecado de amargura, de resentimiento, de odio, etcétera, y pues le echan la culpa a que tu niñez, a que te criaron mal y eso pues tampoco nos va a servir de mucho. Va a ser un estorbo muy grande en tu corazón. ¿Qué más podemos entender como un pretexto? Mucha gente dice, soy producto del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? De donde crecí, en la colonia en la que crecí en un ambiente de borrachera, crecí en un ambiente de alcoholismo, de drogadicciones, de adulterios, de violencia, y pues así crecí, así me crié y no puedo cambiarla. Si yo viviera tal vez en otro lugar, las cosas cambiarían. Y le echamos la culpa a la sociedad, a la educación, a la forma en que nos educaron, y no, eso la verdad es que eso es mentira, porque se ha comprobado en estudios psicológicos que donde han puesto a unas personas en una parte y a otras personas en otra parte, y pues a final de cuentas la maldad del hombre siempre va a estar en el corazón de la persona, dice la Biblia. Entonces no pueden decir que por las circunstancias en las cuales tú te criaste o te desarrollaste,
puede ser un impedimento muy grande. Al contrario, eso quita responsabilidad moral a tu persona. Por ejemplo, podrás decir, no, pues es que la colonia, una aquí muy conflictiva en Monterrey puede ser aquí la Sierra Ventana, ¿no? Todos los de ahí son bien malos. No necesariamente. A veces generalizamos y podemos decir que todos los de ahí son bien malos, todos los de la Coyotera son bien malos, son bien promiscuos y todos los niños. Puede ser que sí, pero puede ser que haya alguien que tenga un carácter distinto, porque puede ser que haya alguien que se dio cuenta de la maldad en la que estaba viviendo y no precisamente todos sean así. La tendencia es que sí, pero no podemos echarle la culpa que por como nací ahí, pues así voy a hacer toda la vida y nadie me puede cambiar. No, realmente Dios sí puede cambiar. Dios puede cambiar los corazones, puede cambiar nuestro carácter, puede cambiar nuestra forma de ser, siempre y cuando nosotros reconozcamos que tenemos una necesidad de Dios. Como decía hace rato, mi vida de niño influyó mucho. A mí de niño me enseñaron a robar y pues por eso robo. De niño mi papá me enseñó a tomar cerveza, me ponía en sus piernas y me daba de repente una Tecate y me empezó a gustar y pues a partir de ahí soy bien borracho y nadie me lo puede quitar. Realmente quien busca a Dios y busca reconocer su necesidad y ve cuál es su problema o su pecado, Dios realmente puede hacer muchos cambios en él, muchas cosas. Lo importante es no poner pretextos o excusas por las cuales tú puedas decir, es que ya no puedo cambiar. En algún tiempo se manejó, no sé si todavía lo han escuchado, mucho como la sanidad interior. Quiere decir que está basado en lo que tú sufriste de niño. En lo que tú viviste de niño, eso va a repercutir en un futuro para tu alma, para tu vida. Y pues la gente se refugia en eso. Es que pues como así me enseñaron, me crearon y me educaron, lo hicieron mal, pues ya no lo puedo cambiar. Y la gente se refugia en ese tipo de teoría o prácticas o no sé, corriente. Y pues la verdad es que quien quiera realmente pedirle a Dios ayuda para cambiar su estilo de vida, para conocerlo realmente, Dios lo puede hacer. Lo importante es que lo podamos reconocer. Porque al final de cuentas, el niño, cuando éramos niños, pues no teníamos conciencia, no entendíamos lo que hacíamos. Hoy actualmente puedes ver un niño de 5 años y no sabe lo que hace. Imita lo que su papá hace, lo que el tío le enseña, lo que los primos le enseñan o la abuela le enseña y pues realmente no tiene conciencia. Ya será más adelante cuando Dios marque las cosas a cada uno de nosotros, como nosotros que ya somos adultos, y nos marca lo que está mal. Eso es lo que tenemos que cambiar. Otras personas dicen, es que mis hormonas así son, mi herencia que me dejaron mis papás, mi carácter que me dejaron, así es, mi temperamento así es y no lo puedo cambiar. Es que nosotros, los Guzmán, por ejemplo, así somos de carácter fuerte y racio para hablar y no hay quien nos pueda decir lo contrario. ¿Y tú crees que porque todos son así de tu familia tú tienes que ser así? Hay veces que hay que cambiar, a veces hay que tener un poco de humildad, entender, escuchar a las personas y no refugiarte en decir, pues es que así somos, ¿no? Y no puedo controlar mi carácter porque pues así me lo heredó mi abuelo. Yo vi como de niño él era bien enojón y así soy yo. Y no, realmente si hay algo por lo cual estás ofendiendo a Dios, a las personas, hay que cambiarlo. Es que sí en un ambiente donde mis tíos todos eran bien ladrones y pues aprendí las mañas para robar y pues bueno, pues ahora tienes que arreglar lo que has hecho mal. No puedes refugiarte en algo que no te va a servir de nada, al contrario, solamente quieres quitar responsabilidad delante de Dios y eso no nos va a servir para nada. ¿Qué más? Hay una que es muy clásica y a veces la podemos aplicar hasta para un cristiano mismo y podemos decir, es que no sabía, la ignorancia. Es que yo no sabía que eso estaba mal, es que yo no sabía que pues eso iba a ofender a Dios y de alguna manera no te haces responsable de lo que tú estás haciendo. Al final de cuentas, queridos amigos, Dios nos ha dado una conciencia a cada uno de nosotros. Dios nos da una conciencia y desde niño fuimos creciendo y fuimos entendiendo lo que era correcto y lo que no era incorrecto. Cuando de repente robabas algo, un chicle o una coca o lo que sea, pues lo hacías a escondidas, ¿no? Y todavía quien roba y hace cosas mal, lo hace a escondidas. Entonces no podemos decir que la ignorancia nos llevó a ser así y por lo tanto no, pues así soy. No, conforme vayamos creciendo,
Y conforme empezamos a tener conciencia, empezamos a entender lo bueno y lo malo. Aparte en la Biblia dice que Dios puso en nuestro corazón una conciencia y Dios puso en nuestro corazón los mandamientos. Y eso pues la mayor parte lo conoce, ¿no? Sabe que no es bueno ofender al prójimo, sabe que no es bueno adulterar, echar mentiras, maldecir, emborracharse, sabe lo que es malo y lo que es bueno. Entonces no podemos decir a veces, es que hice esto porque no sabía, es que me amargué tanto con esta persona, pero pues ahí hermano, pues es que no tenía otra opción y pues fue muy malo conmigo. No, realmente no puedes hacer las cosas por ignorancia, porque Dios ha puesto en ti las cosas que son buenas y que son malas. Quizás hay unas cosas que no sabríamos, quizás, pero bueno, conforme vamos entendiendo la Biblia y conociéndola, y más si tienes tiempo de estudiar la Biblia o de leer la Biblia o de asistir a un lugar donde se te comparte la palabra correcta, pues vamos entendiendo más cosas. Y lo importante no solamente es tenerlas como conocimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, sino aplicarlas. Si vas entendiendo que no es bueno hablar mal de alguien, si vas entendiendo que no es bueno cometer ciertos actos que son pecados, pues ahí es donde vas aprendiendo y vas dejando esas cosas que a lo mejor antes hacías y lo vas pues eliminando de alguna manera de tu corazón. Y pues que podamos entender que hay cosas que tenemos que hacernos siempre responsables en nuestro corazón. A veces podemos entender que hay alguna soberbia en nuestro corazón para no entender, como les decía hace rato, a veces podemos ser un poco tercos, un poco testarudos, y eso nos lleva a hacernos más que las demás personas. No, es que lo que nos está diciendo esa persona no está bien. Cuando realmente te enseñan las cosas en base a la Biblia, en base a la Escritura, y te dicen que no seas un oidor olvidadizo, y te marcan el pecado, y vemos que el pecado, lo que es infracción de la ley, y que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y tú dices, no, pero tenemos abogado para con el Padre, que es Jesús, y tenemos esto, y que no hay justo ni en uno, y etcétera, etcétera, y siempre tomas cosas con tal de justificarte. A veces podemos caer en alguna soberbia de no entender la palabra que Dios nos está hablando, y pues así nunca vamos a poder entrar en una convicción de pecados y nunca nos vamos a poder arrepentir de algo que no queremos reconocer. ¿Qué más podemos aplicar? Hay algunas ideas religiosas que ya como personas que hemos entendido y leído la Biblia y entendemos ya las seculares, pues ya las dejamos a un lado y entendemos que eso no puede ser un pretexto, que tenemos que corregirlas, pero también hay unas ideas religiosas como, pues sí quiero, pero no puedo. Sí quiero, hermano, sí quiero ser cristiano, sí quiero hacer las cosas que Dios me pide, pero no puedo. Es muy difícil, no es para mí. Y eso viene a ser un pretexto muy grande, porque dices, es que sí me esfuerzo, es que sí hago lo que me dicen en la Biblia, cada enseñanza, cada predicación que escucho, cuando leo la Biblia, sí me esfuerzo, pero no puedo. Pues eso déjame decirte, querido amigo, que no es un pretexto para Dios, porque Dios no te va a pedir cosas imposibles. Dios no te va a pedir que camines con las manos o que hagas rituales que no puedes hacer, ni que te vayas de rodillas de aquí a la catedral o que te des de latigazos, que maltrates tu cuerpo, etcétera. No, Dios lo que te está pidiendo es porque sabe que lo puedes dejar de hacer. Lo que Dios te pide es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de dejarlo de hacer. Aunque sea por muy grande el pecado que tengas arraigado en tu corazón, Dios sabe que lo puedes dejar de hacer. Y muchas de las veces la gente le echa la culpa a los demonios. Oh, es que tengo un demonio de amargura dentro de mí que no me deja. Oh, es que tengo un demonio de borrachera que no me deja. Y claro, hay demonios de amargura, hay demonios de adulterio, demonios de borrachera, demonios de mentira, pero no quiere decir que ellos te están obligando a que lo hagas. Como el endemoniado que vemos en la Biblia, ¿no? Que tenía muchos pecados. Legión se llamaba porque eran muchos. Bueno, esa persona había cometido demasiados pecados y ya muchos los tenía en su corazón, al grado de que hasta dice que rompía las cadenas y los grillos, que se apoderaban de él, pero ya era una situación muy compleja. Creo que ninguno de nosotros hemos llegado a tal situación. Y para que esa persona haya llegado a tal semejanza situación, fue porque realmente cometió muchísimos pecados.
pero no le puedes echar tú la culpa a un demonio, es que se me metió el demonio de la amargura y no lo puedo sacar. No, realmente los demonios vienen a tu alma porque tú les das permiso, tú le diste cabida, así dice la Biblia. Tú le diste cabida y pues claro que viene y mora en ti. Pero cuando una persona se arrepiente, conoce a Dios, pues Dios te puede liberar de toda esclavitud, del pecado, de toda cosa que por la cual tú puedas estar esclavizada y llena de pecado. Pero no le puedes echar la culpa a un demonio porque al final de cuentas tú eres responsable de tus actos, tú eres responsable de lo que tú haces. Una vez conocí a una persona, ya hace mucho tiempo, ¿no? Esta persona, estábamos en un estudio bíblico, y de repente hubo una pausa en el estudio y salimos a tomar un poquito de aire, así a la banqueta, y este que se decía hermano, sacó un cigarro y se puso a fumar. Yo dije, ¿por qué se pone a fumar? Le dijo, oye, ¿por qué fumas? Ay, hermano, es que el demonio del cigarro no me deja. ¿Cómo? Sí, pues el demonio del cigarro no me deja y tengo que... ¿Y por qué cuando estábamos allá adentro no fumas? No, es que por respeto a la palabra no lo puedo hacer ahí, por respeto a los demás. Por eso me salgo aquí a fumar. Le digo, oye, pero ¿no será eso que es, más bien es un egoísmo dentro de ti por lo cual no puedes dejar el cigarro? No, pues es que si lo dejo, los efectos son muy fuertes y me voy a empezar a sentir mal por unos días. Bueno, pues aguántate esos días, deja de hacer lo malo y busca hacer el bien. No, pues sí, pero pues tengo que luchar contra este demonio que tengo adentro. No, realmente no era un demonio, era su voluntad que no quería dejar el pecado, que no quería dejar la maldad. Pero la gente se excusa en esas cosas. Y como te decía, el diablo viene y te tienta. Un demonio puede venir a tentarte. Un demonio puede venir a ponerte las cosas por las cuales tú has estado luchando. Tal vez has estado luchando contra el adulterio, Dios te ha marcado eso y estás luchando y de repente viene una mujer, se te ofrece, pues es el mismo diablo que te está poniendo la tentación, algún demonio. Ya será tu responsabilidad si caes o no, porque para eso tienes voluntad. Así como tienes voluntad para hacer el mal, pues también tienes la voluntad para no hacerlo. No le echemos la culpa a los demonios, porque sí, el diablo nos incita a pecar, pero el responsable al final de cuentas es el hombre. ¿Qué otras cosas podemos entender acerca de las cuales la gente se excusa? Mucha gente, incluso católica o no cristiana, pero que al final de cuentas conoce un poco de religión, le echa la culpa al pecado original. No sé cuántos de ustedes les ha tocado escuchar eso, ¿no? No, pues es que nacimos en pecado por culpa de Adán y pues tenemos que tener un bautizo cuando somos niños y pues ya traemos el pecado por dentro y quién sabe qué pecado traerán, pero dicen que ya lo traen. Yo les he preguntado a veces a las personas, bueno, ¿y con qué pecado naciste? No, pues con el de Adán, sí, pero ¿cuál es el pecado? Porque el pecado tiene su nombre. No existen pecados que quién sabe cuál será. El pecado tiene su nombre y como tal Dios nos va a juzgar. Si tú no quieres dejar un pecado, Dios te va a condenar por ese pecado y tiene un nombre. Entonces no podemos decir que porque por culpa de Adán todos nacimos pecados o le echamos la culpa a nuestros padres o a alguna otra persona y no somos responsables. Y más bien pues tenemos que entender que no es por la culpa de Adán y lo que cometió el hombre. No, es que si Adán no hubiera pecado, si Eva no lo hubiera engañado, si Eva no hubiera comido de ese fruto prohibido, etcétera, etcétera, pues hubiéramos sido distintos. Pues puede ser que sí, pero pues hay que sernos responsables de lo que hacemos cada uno de nosotros. Adán tuvo que hacerse responsable de su pecado, Eva también. Y de la misma manera, nosotros también tenemos que hacernos responsables de lo que Dios nos pide. No podemos pasar por alto que el corazón de la gente, el corazón del ser humano es de continuo al mal. Eso sí tenemos que tenerlo claro, pero hay que buscar a Dios, pedirle perdón, un verdadero arrepentimiento, porque de lo contrario nuestro corazón siempre va a ser un corazón rebelde que no va a querer sujetarse a la voluntad de Dios. Y pues tenemos que cuidarnos porque del corazón del hombre pues siempre salen malos pensamientos, siempre salen cosas que no son buenas para Dios. El corazón del hombre realmente nunca busca a Dios, pero
debemos entender que no podemos poner pretextos de que pues es que así me criaron, es que así nací, así me formaron por culpa de Adán, pecado original y cosas de esas, ¿no? Luego nos acomodamos a nuestra conveniencia y es ahí donde nos atoramos. Porque puede ser que no haya yo marcado aquí más pretextos, acomodé los más usuales, pero puede ser que alguien, tú mismo, tengas un pretexto que tú te conoces, pues lo importante es que lo dejes. Lo importante es que reconozcas que lo que Dios quiere para ti es que tengas la salvación, el perdón de pecados. De lo contrario, no vas a poder lograr nada. Entendimos que el pecado es transgresión de la ley. Hay que entender eso. También es importante que entendamos y te cuides, que no todo lo que tú puedas hacer es pecado. ¿Qué quiero decir con esto? A veces la gente de alguna manera, y lo hace en buena manera, digo, no lo hace por no querer ofender a Dios, pero tienes que entender que el pecado es transgresión de la ley. Y la ley son los 10 mandamientos que conocemos y alguno otro más que pueda venir en la Biblia, pero no te condenes por cosas que no son pecado. Hay cosas a veces que la gente se puede confundir y decir, es que ya pequé con algo, no se me ocurre ahorita algún ejemplo como tal que te pueda dar, pero ten en cuenta que lo que tú hagas, y si es pecado, es por su nombre, y de eso te tienes que arrepentir. Por ejemplo, si te enojaste con alguien y lo maldijiste, le dijiste malas palabras, lo insultaste, pues hiciste un mal y tienes que arrepentirte. Si, por ejemplo, alguien te prestó algo, no sé, cualquier cosa o dinero y no se lo regresaste y te haces el que pues no te acuerdas, eso también está mal y puede ser que estés robando y tienes que ponerte a cuentas con quien le debes. Entonces, entendamos que el pecado es transgresión de la ley. Fuera de esto, hay cosas que no son pecado, pero tienes que tener una claridad completa de lo que sí ofende a Dios y de lo que no, para que no te compliques también tú la vida y no sientas que es completamente difícil, que esto es muy difícil. Las cosas tienen que ser claras, como viene en la palabra, porque a veces el pecado, lo podemos decir que puedes tener un pensamiento, ¿no? Un mal pensamiento a veces. Un mal pensamiento a pecar no es pecado. Por ejemplo, de repente vas en el camión y pues tu concupiscencia o tu pecado que por el siempre cual tú caes es la codicia de las mujeres. De repente se subió al camión una mujer mal vestida y la viste porque pues tenemos ojos, ni modo que estemos ciegos, y sabes que lo correcto no es estarla mirando ni imaginándotela cómo pudiera ser la fisonomía de la mujer. Entonces ahí a veces puedes decir, ya pequé, no, pues ya estoy mal, no, pues ya no lo logré. Y dices, no, pues ya qué, pues si ya pequé, pues ya voy a aprovechar el viaje, ¿no? Entonces no caigas en eso. Los pensamientos o las tentaciones que puedas tener no son completamente pecados. Ya pecado sería cuando tú ya transgredes la ley. ¿Sabes que es malo codiciar? Jesús mismo lo dijo, que el que codicia, pues ya está mal. Entonces es ahí donde ya entra el pecado y tienes que entender que no puedes poner excusas. Es que ¿para qué se me pone enfrente la mujer? Yo no tenía la culpa. No, claro que puedes tener voluntad en el momento y buscar, no sé, voltear tu mirada, cambiar tu mentalidad, tal vez pensar en otras cosas y abstenerte de poder caer en un mal pensamiento que puede ser un pecado del corazón. Como dijo Jesús, adulteras en tu corazón. Entonces ahí donde podemos entender que no todo lo que viene a nuestro corazón puede ser pecado. La tentación no es pecado en sí. El pecado se convierte ya cuando transgredes la ley. Porque pues el pecado no son cosas así tangibles que podamos ver, ¿no? Ni que anden alrededor de nuestro cuerpo. Es que ahora el pecado lo tengo en la mano, ahora lo tengo en el pie. No, son cosas que tenemos en nuestro corazón, que viene siendo nuestra conciencia,
que nos está marcando si es bueno o si es malo. Vamos a leer 4 versículos con los cuales en la Biblia nos señala lo que es pecado. En Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es una forma en la cual podemos entender el pecado. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, cierras tu corazón y ya estás pecando. La Biblia es clara y así nos lo muestra. ¿Qué más podemos ver? Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Si tú haces algo que es injusto, tú sabrás en qué caes en una injusticia, es pecado. Tal vez seas injusto con tu mamá, con tus papás, con tus hermanos, en el trabajo, con algún vecino. Eres injusto, no sé si en tu trato, tu forma de ser, es pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ese ya lo habíamos visto. El pecado es infracción de los mandamientos, de lo que tú tienes en tu conciencia. Donde si no amas a Dios por encima de todas las cosas, ya estás pecando. Si no amas a tu prójimo como a ti mismo, ya estás pecando. En Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios te puede condenar, querido amigo, por no tener fe en Dios. Por cuanto Él ya hizo el mayor sacrificio en la cruz por tus pecados, ya vino a morir por ti, entregó su sangre por ti, pero si tú no le crees, Dios te puede condenar por eso, porque no tienes fe. Él te ha dicho que está dispuesto a perdonarte, Él te ha dicho que está dispuesto a ayudarte incluso. A veces la vida del cristiano se te puede hacer difícil y no crees en Dios. Oh, es que es muy difícil. Bueno, no tienes fe. Y esa fe es pecado. Entonces, aquí ya vemos 4 formas de pecados. Como te dije, los deseos sexuales no son pecados, son deseos que están ahí. Lo malo es cuando ya los llevas a la práctica, cuando eres gobernado por esos deseos. Por ejemplo, no tiene nada de malo comer algo rico y que te guste mucho, ¿no? Ya lo malo es cuando caes en una glotonería. Eso ya está mal, porque la Biblia lo marca. Igual, como te decía, el deseo sexual, te pueden venir, pero mientras no lo lleves a una práctica, pues están ahí. Debes de tener fe para pedirle a Dios que te ayude a vencer tal tentación, porque nada es místico. El pecado no es un monstruo que va a venir a devorarte. Mientras no transgredas la ley de Dios, no hay pecado como tal. Pero, ojo, puede ser que no transgredas la ley de Dios, pero si no tienes fe, estás en pecado. Puede ser que no transgredas la ley de Dios, pero seas injusto, estás en pecado. Puede ser que complete los 10 mandamientos y digas, no tengo nada malo, pero no sabes hacer lo bueno, estás en pecado. Y no hay que victimizarnos, como veíamos hace rato, por los pretextos que podemos poner, sino que realmente meditemos. De hecho, medita, piensa de una vez, vamos a pensar, ¿cuál es el pretexto que le has puesto a Dios para no ser cristiano? ¿Cuál es el pretexto, el impedimento que le has puesto tú a Dios para no alcanzar la salvación? El verdadero arrepentimiento. A lo mejor ni siquiera te has arrepentido como tal. A lo mejor ni siquiera has tenido un abandono completo del pecado. Y pues, déjame decirte que nunca vas a poder ser cristiano así.
por más tiempo que tengas, 20 años escuchando el Evangelio, no vas a poder ser cristiano. Es importante que aprendas también a no ser guiado por los sentimientos y que las emociones te lleven a no buscar correctamente a Dios. Como te decía al principio, puede ser que nada más tengas un remordimiento del pecado, pero no una culpa real del pecado, de lo que ofendiste a Dios, de que tu vida ha ofendido a Dios, de que tu vida está apartada de Dios y que en cualquier momento Dios te quita la vida, no vas a estar con Él, vas a ir directamente al infierno por tantos pretextos que has puesto a Dios. Entendamos, el pecado no es un juego, el pecado no es algo ligero, no es algo que, pues sí, al rato lo quitamos y ya no pasa nada. No, el pecado te aparta de Dios y ya vimos 4 tipos de pecados por los cuales la gente se pierde. Medita cuál de estos puedes tener tú. O a lo mejor tienes los 4. A lo mejor hay alguna amargura, un resentimiento que no te ha dejado ser libre y no quieres ni recordarlo porque te afecta mucho. Pues va a llegar el momento que tengas que recordarlo y que tengas que superarlo y Dios te va a ayudar si tienes fe. Mientras tanto, pues no vas a poder lograr nada. Otra forma por la cual podemos entender o ver de pretexto, y es la última, es la doctrina de la inhabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos obedecer a Dios cuando Él nos pide algo. Ya que entendimos todo, entendimos que estamos mal, entendimos que tenemos que arrepentirnos, que abandonar el pecado por completo, pero hay algo en los cuales decimos, no puedo hacerlo. Incluso estoy físicamente para poderlo hacer, no tengo la capacidad. Moralmente podrás decir, no lo puedo hacer. Es algo que tengo durante años batallando y me he esforzado. A veces quiero orar y no puedo. A veces quiero leer la Biblia y no puedo. A veces quiero dejar de maldecir y no puedo. A veces quiero dejar de adulterar y no puedo. De robar y no puedo. De enojarme y no puedo. Etcétera, etcétera. Ahí le puedes poner tu pecado. A veces quiero dejar de hacerlo y no puedo. Y pareciera como si estuvieras inhabilitado para poder hacer las cosas. Ahí es ahí donde tenés que tú humillar tu corazón, recurrir a Jesús, externarle por completo tu necesidad y decirle, Señor, no puedo, realmente no puedo, pero no puedo porque no podemos con nuestras propias fuerzas. Si lo hacemos realmente con nuestras propias fuerzas, pues va a ser imposible. ¿Quién nos va a ayudar a poder tener una vida santa? ¿Quién nos va a poder ayudar a poder caminar en el verdadero cristiano, en el verdadero camino del cristianismo? Pues Jesús nos va a ayudar. Por eso es importante que tengamos fe. Por eso es importante que aprendamos a creerle a Él, porque realmente esta inhabilidad, si tú la crees y te abrazas de ella, claro que no vas a poder hacer nada y te vas a esforzar y vas a querer orar. Es más, vas a querer orar en tu casa y vas a orar y vas a sentir como si estuvieras pues loco, ¿no? Estoy hablando solo, no encuentro respuesta. ¿Cómo es que Dios contesta? ¿Cómo es que Dios habla? ¿Por qué la gente dice que Dios le habla? Yo no escucho ninguna voz. Pues claro que no vas a escuchar nada. No es algo mágico, ni se te va a aparecer ahí un espíritu y te va a mover las cosas, te va a mover la cortina o algo, o te va a tocar el hombro. Claro que no, nada es místico, el pecado no es místico tampoco. Más bien es fe, y como veíamos la semana pasada, Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Si la palabra la tenemos escudriñada y la leemos con fe y la leemos entendiéndola, teniendo un corazón sencillo y humilde, es ahí donde Dios va a venir a hablarte. Arrepentíos y creed, dijo Jesús. Y tú te pones a leerlo y dices, pues tengo que arrepentirme y tengo que creer. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Pues ¿qué es eso, no? Y empiezas a entender qué viene siendo el hacha para cortar y qué pasa cuando cortan, pues los echan al fuego para que sea consumido. Pues si yo no me arrepiento, pues claro que no me va a pasar eso. Y es ahí donde entiendes que ocupas la ayuda de Dios.
Ocupas que Jesús venga a tu corazón y entiendas que lo ocupas a Él. Mientras tanto, pues va a ser muy imposible dejar de pecar. Porque primeramente tienes que reconocer cuáles son los pretextos que le has puesto a Dios y después tener fe, arrepentirte, tener fe e ir a Jesús. No se puede, querido amigo, primero tener fe sin un arrepentimiento. No puedes primero confiar en Dios si no te has arrepentido de tu maldad. No puedes decir, sí creo, pero sigues pecando. Eso no te va a servir de nada. Lo importante es que reconozcas primero cuáles han sido tus pretextos, tus excusas para acercarte a Dios, y una vez entendiendo esto, puedas reconocer que el único que te puede ayudar es Jesús. El único que puede ayudarte a salir de ese atolladero en el que estás, de ese hoyo en el que estás metido, de eso que parece imposible, es Jesús. Por eso tienes que recurrir a Él. Y no esperes más tiempo, no esperes a que pase más tiempo. A veces, más bien ahorita con lo que estamos enfrentando, la pandemia, pareciera que la gente empieza a tener un poco de sensibilidad. Dicen, es que ahora sí voy a buscar a Dios, no voy a hacer que me contagie del virus y me muera. Y pues ahora sí voy a echarle ganas y voy a poner todo mi empeño para que si me pasa, me muero, pues me voy al cielo. No, déjame decirte que cuando haces las cosas por conveniencia y no entiendes a quién has ofendido, de nada va a servir. Lo único que va a hacer es que pues tuviste solamente un remordimiento de conciencia, pero no tuviste un verdadero arrepentimiento, un verdadero quebranto por tu corazón, de lo malo que has hecho delante de Dios, de cómo te ve Dios. Y es ahí donde tienes que entender que el tiempo se acaba. La venida de Jesús cada vez está más cerca. Y todas las profecías que están escritas en la Biblia acerca de su venida, cada vez se están cumpliendo. Cada vez una tras otra está cumpliéndose para que su segunda venida está más pronta cada vez. Él va a venir. Él lo ha prometido y lo va a hacer y va a venir. No le des más tiempo a tu vida y arregla tu corazón. No esperes a que, no, pues ya que esté más viejito. No, pues ya que realmente, pues si me da el virus del COVID-19 y estoy en cama, pues ahí me arrepiento y le pido perdón a Dios. ¿Quién sabe si en ese momento tengas conciencia para poder buscar a Dios y entender tu maldad? ¿Quién sabe si Dios te dé la oportunidad que en el momento que estés en tu lecho de muerte o en una situación, puedas acordarte de todo lo mal que has hecho y Dios pueda perdonarte? Por eso es importante, queridos amigos, que entendamos, porque también que te quede claro que si después de recibir tanta palabra, después de tener conocimiento de lo que Dios pide de ti, los juicios de Dios pueden venir a tu vida. Así como Él está dispuesto a ayudarte, a perdonarte, a hacerte una nueva criatura, también sus juicios pueden venir y esos a veces no tardan. Y como veíamos las semanas pasadas, a veces puede venir un juicio en el cual tú ni cuenta te estás dando, en el cual ya estás ahí y recibes palabra y pareciera que no pasa nada y no pasa nada y no va a pasar nada, porque a veces ya puedes estar bajo un juicio de Dios. Por eso es importante que te escudriñes, que te examines, que medites, que pienses cuál ha sido el impedimento para poder acercarte a Dios. Ya no resistas más a la voluntad de Dios, a su palabra. Hoy puede ser el día de salvación. Y no precisamente hoy porque es domingo o porque venimos a la iglesia. Hoy me refiero, o la Biblia se refiere a que tiene que ser ya en el momento. Puede ser en tu misma casa, que en la cual Dios ahí te hable. No esperes a que llegue un domingo, una reunión, y voy a hablar con el hermano para que me ayude a arrepentirme. No, hoy es el día de salvación, es el momento. Reconoce los pecados en los cuales has caído, quita los pretextos por los cuales tú has caído, en los cuales tú conoces, y acércate a Dios. Acércate a Él. Él está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a darte de su mano.
No veas el pecado con ligereza, sino entiende realmente que el pecado te aparta de Dios y mientras tú no lo dejes, no va a pasar nada en tu vida. El hombre no quiere dejar su pecado a veces por comodidad. No, pues es que sí estoy muy bien. Escucho las enseñanzas, escucho los cantos y así estoy muy cómodo. Aquí que nadie me moleste, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pues querido amigo, déjame decirte que si sigues en esa condición, pues no va a pasar nada en tu vida y lo más probable es que te termines perdiendo y por una eternidad. Por eso meditemos y pensemos cuáles han sido los pretextos, cuáles han sido los pecados que no has querido dejar. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y tu vida no ha cambiado, ha sido la misma? Y me refiero a pecado porque puede ser que moralmente seas una buena persona, pero ¿y el pecado? ¿Lo que te aparta de Dios? Cerremos nuestros ojos, por favor, y démosle gracias a Dios por su palabra. Ya no digas, luego lo hago. Ya no digas, pues luego lo vemos. Ya no digas, yo sabré cuándo hacerlo. Ya no te conformes a tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes dejar el pecado. Solamente cree en Dios. Pídele perdón y cree en Él. Porque va a llegar el momento en que no haya más oportunidad para el arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva y es eficaz. Yo te pido que tu palabra escudriñe los corazones, que penetre tu palabra como una espada aquel corazón duro, endurecido por el pecado, que lo quebrante, Señor. Pero también te pido, Jesús, que las personas que oigan tu mensaje sean sensibles a tu voz, Señor. No sensibles a mi voz ni a la de un ser humano, sino que tiemblen ante tu palabra porque tú hablas desde los cielos, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros, porque tú no quieres la muerte del que muere, Señor, sino que quieres que todos procedan al arrepentimiento. Y tu voluntad es que todos lleguen al conocimiento de la verdad, Señor. Gracias por habernos hablado y que tu palabra no sea en vano, Señor, que caiga en buena tierra para que pueda dar buen fruto, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.